empezar con nuestra ponencia acerca de las orientaciones que se deben tener Lilia, durante el deme confinamiento un tiempito que es que se me... perdón. de un adulto mayor con Alzheimer o con algún tipo de demencia. Entonces, mi compañera Angie Vélez va a empezar con la presentación. Bueno, entonces vamos a hacer primero una introducción. Tenemos que empezar a hablar sobre lo que está sucediendo actualmente con el COVID-19 y lo que tenemos que iniciar hablando es que este virus se originó a finales del 2019 y fue titulado como el de la familia SARS-CoV-2, el cual va a provocar una enfermedad respiratoria de gravedad variable y que pues está condicionado por neumonía y otros síntomas respiratorios que pueden llevar a nuestros pacientes que lo presenten a instancias hospitalarias. Como fue una enfermedad que se empezó a propagar de una manera muy rápida y se empezó a propagar a través de todo el mundo, el 11 de marzo del 2020 la OMS decidió titularla como una pandemia. ¿Qué quiere decir pandemia? Pandemia significa que esta enfermedad se localizan casos en todo el mundo. Actualmente todo el mundo se encuentra en una alerta porque esta enfermedad, este virus, ha estado presente en la gran mayoría de los países en el mundo. Entonces, ¿cuáles han sido las medidas que han llevado a los países a tener en cuenta? Porque el número de casos ha sido exponencial. La idea y la estrategia que se implementó desde la OMS fue aplicar un aislamiento preventivo y unas medidas de prevención para evitar el contagio. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de prevención para evitar el contagio? Uso de tapabocas, lavado constante de manos, no llevarse las manos a nariz, ojos y boca, tener un distanciamiento de 2 metros y permanecer en casa con un denominado periodo de cuarentena, la cual va a minimizar el impacto y va a minimizar la posibilidad de contagio para la población en sí. Entonces, ahora hablando de los adultos mayores con Alzheimer, ¿qué tenemos que tener en cuenta primero? Que este tipo de población es la más vulnerable y es la más propensa de poder ser contagiados porque son personas que se les olvidan. Como lo sabemos, el Alzheimer es una pérdida de memoria, entonces ellos no van a tener la misma rutina de cuidado que vamos a tener los demás, ya que estas personas van a olvidar todo, no van a poder seguir las recomendaciones, se van a llevar las manos a la boca, se van a llevar las manos a la cara, no van a usar adecuadamente un tapabocas y no van a tener un constante lavado de manos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque estos pacientes están potencialmente en riesgo porque su patología de Alzheimer no les permite tener los cuidados que nosotros tenemos. Entonces, vamos ahora a hablar de las recomendaciones que las dividimos como en 3 clasificaciones. Iniciamos primero con las recomendaciones a los cuidadores de los adultos mayores que tienen Alzheimer. ¿Cuál es la primera recomendación que tenemos? Si tenemos un adulto mayor que aún no tiene un diagnóstico de Alzheimer, lo que se tiene que hacer es identificar si el adulto mayor que tenemos a nuestro cuidado está presentando una confusión repetidamente. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? De que posiblemente esté teniendo un deterioro cognitivo y que pueda ser Alzheimer. Entonces tenemos que estar muy alertas en nuestros adultos mayores si están olvidando cosas de manera muy repetida. Es normal olvidar cosas, pero ya ir a olvidar repetidamente todo y no recordar nada de lo que se le dice, pues puede llegar a ser un signo de alarma y lograr un diagnóstico temprano, evitando que se encuentre más en riesgo ese adulto mayor. ¿Cuál es la segunda recomendación que nosotros hacemos? Ya cuando tenemos al adulto mayor con el diagnóstico de Alzheimer, se tienen que tener unos recordatorios adicionales para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que recordarles las prácticas higiénicas de importancia que se están llevando actualmente con respecto al COVID-19. Entonces, ¿cuál es una de las recomendaciones que se tienen en cuenta?
que el paciente tenga recordatorios en toda la casa, en el baño, en espacios en los que se encuentre constantemente, que se tiene que lavar las manos, que no se las puede llevar al rostro, que tiene que evitar el mayor contacto físico con personas desconocidas, y esto tiene que ser en una parte visible. Y que al ser visible, pues el adulto mayor pueda recordarlo y llevar a cabo la acción. Listo, continuando con las recomendaciones, en este caso ya las recomendaciones en relación a la situación de confinamiento. Entonces, digamos lo que debe tener en cuenta en este caso el cuidador o la persona que esté brindándole apoyo a ese adulto mayor, es que le debe brindar, digamos, explicaciones adaptadas de la situación que se está viviendo actualmente. ¿Qué se quiere decir con una explicación adaptada? Es decir, que se le debe explicar al adulto mayor que por qué en esta situación no podemos salir de la casa y por qué tampoco podemos recibir visitas con frecuencia. Esta debe ser una explicación muy clara y concisa. ¿Por qué? Porque tampoco podemos sobreinformar a nuestros adultos mayores, ya que esto puede ocasionar en ellos mayor confusión y estrés en esta situación de confinamiento. También se debe tener en cuenta que en este caso el cuidador o la persona que esté brindándole ese apoyo al adulto mayor no debe presentar los síntomas del virus. ¿Cuáles son estos síntomas? Tos, fiebre, sensación de ahogo, dificultad para respirar y estos síntomas parecidos a la gripa. Es importante también que el cuidador no esté expuesto a personas que tengan este virus. ¿Por qué? Porque si el cuidador está expuesto a personas que tengan este virus, pues puede llegar a infectar al adulto mayor y esto pues va a tener repercusiones en la salud de este. Y es muy importante seguir todas las recomendaciones que ya ha explicado mi compañera, que son las medidas de protección recomendadas. Listo. Para continuar, entonces, ¿qué se recomienda también? ¿Me escuchan bien? Sí, Kate. Sí. Listo. Entonces, ¿qué se recomienda también? Que se recomiendan que los adultos mayores presenten horarios y rutinas establecidas, ya que, pues, como ya sabemos, las personas con deterioro cognitivo pueden llegar a, pues, a tener pérdida de memoria, van a tener pérdida de memoria, y lo que intentamos con estas rutinas y horarios es que ellos sepan a qué horas deben de ejecutar una acción. Entonces, estos horarios y estas rutinas nos van a permitir a los adultos mayores que mantengan una higiene del sueño, es decir, que se acuesten a la hora que es y se levanten a la hora que es, durmiendo las 8 horas diarias que se necesitan. Es también importante que dentro de estas rutinas incluyamos de pronto si el adulto mayor, pues en su casa donde se encuentre, tenga, digamos, un espacio al aire libre donde pueda, aunque sea salir y estar expuesto al sol, como a cambiar ese ambiente de encierro, también puede ser muy satisfactorio para él. Igualmente, también lo que se debe hacer con los adultos mayores es mantener la máxima capacidad cognitiva. Esto es adaptada a la capacidad de la persona. Por favor, Entonces, si el adulto mayor... micrófonos prendidos, aparte de la que está conectado, por favor apagarlos para que no se pierda la comunicación. Listo, entonces como estaba explicando, esto de mantener la máxima capacidad cognitiva hace referencia a que si el adulto mayor le gusta leer, le gusta implementar actividades como jugar juegos de mesa, hablar sobre situaciones que para ellos sean de su interés, pues se debe contar con el apoyo familiar que, digamos, le ayuden a seguir estas actividades cognitivas que van a ser muy favorecedoras para ellos en esta situación.
Entonces también otra recomendación muy importante que debemos tener en cuenta es mantener la actividad física. Digamos que en relación a esto, más adelante mis compañeros van a ampliar un poco más, pero debemos tener la máxima capacidad, la actividad física, ya que esta pues nos va a traer beneficios en todo nuestro organismo, y esas actividades pueden ser caminar, subir y bajar escaleras, si cuenta con algún escalón, hacer ejercicios de equilibrio, estiramientos y todo ese tipo de actividades que puedan favorecer el movimiento corporal humano. Listo. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones al cuidador. Digamos que los cuidadores que son, pues yo creo que pues aquí hay bastantes cuidadores. Digamos que las recomendaciones al cuidador, ¿cuáles son? Como ya sabemos que son la persona que siempre está brindándole ese apoyo al adulto mayor, ellos pueden enfrentarse a un estrés mayor al habitual. ¿Por qué? Porque ellos también van a estar en una situación de confinamiento, ellos también van a estar a distanciamiento social, e igualmente pueden tener cargas tanto económicas como distintos factores en cuanto a su apoyo social. Entonces estas personas también pueden presentar estrés. ¿Qué recomendaciones damos a estas personas? Que ellas también deben aplicar todas las recomendaciones que ya mencioné anteriormente. Es decir, las personas, los cuidadores también deben realizar actividad física, también deben estimular sus actividades cognitivas, y también deben tener todas las precauciones recomendadas, las medidas preventivas. Y el hecho de que, digamos, esta persona esté siempre brindándole apoyo al adulto mayor no quiere decir que se descuide a sí misma, sino que también tiene que sacar tiempo y dedicarse tiempo para sí mismo. Listo. Ahorita pues ya mi compañera ha mencionado, pero pues cabe resaltar, y pues ya sabemos que esta es una información que pues hemos tenido muy presente, pero igual la vamos a resaltar, y es que esas recomendaciones también van dirigidas al cuidador y a los adultos mayores. Es que tenemos que tener presentes los síntomas de la enfermedad, que son tos, fiebre, malestar general, sensación de ahogo, que son similares los síntomas a los de una gripa o una neumonía. Si de pronto su familiar o algún familiar en su casa o vecino que usted sepa y tenga estos síntomas, pues lo primero que deben hacer es comunicarse con los profesionales de la salud para que sean orientados. Y no olvidar, muy importante, las recomendaciones que pues da el Ministerio de Salud y la OMS, que es evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas del virus. Es decir, se deben tener un distanciamiento de 2 metros aproximadamente. Como ya lo mencionamos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, muy importante. Digamos, si el adulto mayor o digamos el cuidador en este caso puede realizar trabajo desde su casa, y pues si digamos la empresa se lo permite, sería lo ideal. Y también, si no es estrictamente necesario salir de casa, no hacerlo. Listo. Cuando vamos a toser o estornudar, debemos hacerlo, pues si es posible, en un pañuelo desechable e inmediatamente botarlo a la basura. Digamos, si en el momento no lo tenemos, podemos cubrirnos con nuestro antebrazo, pues para evitar que todas estas partículas se esparzan. Lavarse constantemente las manos durante 20 segundos con agua y jabón. Si no es posible lavarse las manos, usar desinfectante constantemente. Y también se debe tener muy en cuenta estar todo el tiempo limpiando y desinfectando las superficies que digamos que se tocan o se utilizan con frecuencia, pues para evitar mayor contagio. Listo, esto era lo que nosotros, mi compañero y yo, habíamos preparado para el día de hoy. Al final de las 2 ponencias vamos a abrir un espacio para preguntas. ¿Listo? Le voy a dar paso a mis compañeros, Nicolás y Natalie.
Listo. Muy buenas tardes. ¿Escuchan bien? Sí, se escucha Listo. bien. Bueno, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Nicolás Cortés. Estudiante de 10º semestre de la Universidad de Santiago de Cali. Y nosotros, con mi compañera Natalie Sepúlveda, nos corresponde la ponencia número 2, el tema número 2, que lo denominamos impacto de la actividad física en la función cognitiva del adulto mayor. ¿Listo? Entonces, empecemos con una introducción que dice que la actividad física favorece la plasticidad neuronal. ¿Qué entendemos como plasticidad neuronal? Es entendida esta como la capacidad de adaptarse anatómicamente y funcionalmente a los cambios del ambiente que incluyen la resolución de problemas, la estimulación motora o algunas enfermedades. Esta capacidad es esencial para el aprendizaje y permite conservar y o restaurar la función cerebral en los ajustes del envejecimiento y las lesiones que podemos llegar a tener. La influencia se produce en la mejora cognitiva en general. Hay unas zonas que evidencian mayores cambios en las funciones de alto nivel, como son el hipocampo, la corteza frontal y la parietal, que estas están implicadas en la ejecución de tareas, en la memoria, la resolución de conflictos y la atención selectiva. Entonces, también tenemos unos cambios moleculares y celulares que se producen cuando se realiza ejercicio. El primero, el ejercicio mejora la capacidad del cerebro de reorganizarse, fomentando la proliferación celular del hipocampo, es decir, proliferación, que van a haber una mayor cantidad de células en esta parte que es el hipocampo. ¿Listo? Entonces, por ende, va a haber un aumento de neuronas y la formación de nuevas conexiones neuronales, que a estas conexiones neuronales les vamos a llamar sinapsis. Todo este proceso es denominado neurogénesis adulta. ¿Listo? Una segunda es que el ejercicio estimula este proceso a través de la expresión de factores de crecimiento o neutrófinos, que son proteínas que regulan la estructura y la actividad neuronal. Una de las más importantes es el factor neutrófico, derivado del cerebro, que es factor crítico en los beneficios inducidos por el ejercicio en el aprendizaje y la memoria. Listo. También tenemos una necesidad de alimentar nuevas células. Va a llevar una demanda de nutrientes que van a permitir sobrevivir a una nueva estructura. Se producen los elementos necesarios para su propio desarrollo, mediados por el estímulo del propio ejercicio físico, que influye de forma positiva sobre la vascularización cerebral y todo el flujo sanguíneo. A este proceso lo vamos a denominar angiogénesis. Y por último, tenemos que el ejercicio incide en la producción de melatonina, que influye en el metabolismo de las adenosinas y activa en el cerebro circuitos neurológicos, lo que supone una sensación menor de ansiedad y depresión. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta que estos pacientes con deterioro cognitivo o Alzheimer van a tener una ansiedad y una depresión mucho mayor a la que tiene una persona sin deterioro cognitivo. Obviamente va a aumentar con tal que el deterioro cognitivo sea mayor o menor. ¿Listo? Entonces, tenemos el ejercicio físico y la salud mental. Nos hacemos acá una pregunta. ¿Cuál es la relación? Tenemos muchas relaciones. Por ejemplo, el primero, el estado de ánimo.
El ejercicio físico mejora el estado de ánimo al incrementar la circulación sanguínea en el cerebro. Adicionalmente a esto, el ejercicio físico puede contrarrestar el estado de ánimo negativo, mejora la autoestima y mejora la función cognitiva. También vamos a poder relacionarla con el patrón del sueño, ya que en los artículos encontrados, en la evidencia encontrada, dice que un ejercicio moderado se constituye en una alternativa no farmacológica para el tratamiento de trastornos del sueño. Eso es importante, ¿por qué? Porque estas personas suelen tener dificultades en su patrón de sueño. Unas no duermen, se levantan mucho de noche, y una persona con deterioro cognitivo o Alzheimer sabemos que es muy peligrosa, pues que se levante a medianoche, uno no sentirlo, y ella, pues por su propio deterioro va a realizar acciones que no sean buenas para ella o puedan causar algún daño en cualquier otra persona. ¿Listo? Entonces, es una opción no farmacológica, no hay que necesitar medicamentos para poder renovar ese patrón del sueño. Otra que tenemos es el autoestima. Mejora la autoestima física y la percepción de la condición física. Las personas que realizan el ejercicio físico tienen menos síntomas de estrés y más bienestar psicológicos que aquellas personas que no lo realizan. Listo, entonces también tenemos la calidad de vida. Decimos que el ejercicio físico tiene un efecto muy positivo sobre la calidad de vida y la calidad de vida relacionada a la salud. Esto no solamente para los adultos mayores, sino para toda la población, todo tipo de población. ¿Listo? Previene enfermedades, hipertensión, diabetes. ¿Listo? Esas son la calidad de vida relacionada con la salud. Aptitud cardiovascular. El ejercicio físico regula y mejora la salud cardiovascular. ¿Listo? En pacientes, importante, en aquellos pacientes que están consumiendo psicofármacos. Y por último tenemos la reducción de estrés. El ejercicio reduce el estrés, aumentando la energía y la alerta mental, así como la resistencia corporal general. Es importante, aquí resaltamos el rol de nosotros los fisioterapeutas en el manejo interdisciplinar de pacientes con trastornos mentales. ¿Listo? Entonces, como importantes tenemos que mejora la flexibilidad, mejora la fuerza y resistencia muscular. Podemos tener un entrenamiento de marcha y equilibrio, mejora la coordinación y mejora la capacidad aeróbica. ¿Por qué resaltamos esto? Porque todos estos componentes que les acabo de decir, flexibilidad, capacidad aeróbica, coordinación, fuerza, resistencia, equilibrio y marcha, son componentes que se van a deteriorar con el paso de los años y el envejecimiento. ¿Listo? Entonces, es importante resaltarlos. Bueno, entonces, buenas tardes, mi nombre es Natalie Sepúlveda. Siguiendo con la parte de la propuesta práctica, esta nosotros la basamos dependiendo de la evidencia en la que nosotros nos guiamos durante nuestro énfasis. Esto, lo que van a ver a continuación, fue lo que trabajamos, una de las cosas que trabajamos con cada uno de nuestros pacientes. Entonces tenemos como dosificación manejar una intensidad moderada a alta, una duración de sección de 30 a 60 minutos, con un volumen de 2 a 3 series como mínimo o 12 repeticiones y una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. La práctica del ejercicio físico pues está relacionado con la reducción de síntomas de la depresión, ansiedad y bienestar general, como se los había mencionado mi compañero anteriormente. Entonces, por lo tanto, pues también la evidencia ha mostrado que esto genera un menor riesgo de aparición o en la gravedad de las enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y los síntomas de la demencia. Las capacidades que vamos a ver y que ya las mencionó el compañero,
son las que podemos intervenir para mejorar como la parte cognitiva. Entonces tenemos que para el entrenamiento de equilibrio marcha, la relación que tiene con la función cognitiva es que en los adultos mayores depende en gran medida de la función cognitiva, esas dos cualidades, específicamente de la función ejecutiva que permita el desempeño adecuado frente a las acciones simultáneas. ¿Cuáles son los beneficios que se encuentran? Las acciones simultáneas a la marcha y el equilibrio implican que el individuo cuente con suficiente flexibilidad cognitiva para dirigir los requerimientos motores mientras atiende a una serie de estímulos o demandas ambientales. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros trabajamos y se propone? Es marcha en distintas direcciones, manteniendo una conversación. Por siguiente tenemos marcha sobrepasando obstáculos con doble tarea, donde se le pide que recoja los objetos por el que vaya pasando y debe a su vez decir el nombre de cada objeto. Por otro lado tenemos el apoyo unipodal, nombrando colores, animales u objetos. Siempre no es solamente como hacer la parte de la intervención del ejercicio, sino que siempre irlos integrando con actividades que estimulemos la parte cognitiva para ir haciendo esa relación. Ahí pueden ver uno de los ejercicios que estábamos haciendo con uno de los pacientes. En el entrenamiento de capacidad aeróbica, pues se relaciona positivamente con el aumento de varias regiones con el aumento sanguíneo de volumen de varias regiones del cerebro, de sustancias gris y también de la sustancia blanca en el lóbulo. ¿Cuáles son los beneficios? Estos incrementos estructurales tienen a su vez efectos funcionales significativos como la mejora de la memoria y la función cognitiva. En la evidencia pues está que dos de las estrategias a utilizar es la natación y la marcha, aumentando la velocidad. En la parte del entrenamiento de la flexibilidad y la parte de la función cognitiva, esta actúa en estructuras propias del cerebro que estimulan al mejoramiento de las funciones cognitivas, mejorando su calidad de vida y secretando sustancias que aumentan la energía y el estado de ánimo. El beneficio es que mejora funciones físicas y psicológicas, tales como la depresión, la ansiedad y también funciones que mejoran la calidad de vida del adulto mayor. Para esta parte hay una estrategia que se utiliza mucho, que es el entrenamiento de yoga, pero en el adulto mayor es yoga modificado. ¿Cómo se modifica? Se pueden realizar las mismas posturas del yoga tradicional, pero lo que se hace es que se hacen apoyándose en una silla, sea que la hagan en sedente, sentados, o solamente que lo requieran como en algunas posiciones bípedo para apoyarse. Y también es importante todos estos ejercicios de flexibilidad, de estiramiento o cuando se practique el yoga, que sea acompañado de respiraciones profundas. En la parte del entrenamiento de fuerza, resistencia muscular y lo que lleva a la función cognitiva es que los ejercicios de fuerza y resistencia aumentan el flujo sanguíneo a áreas críticas del sistema nervioso central, relacionadas con el aprendizaje y otras funciones mentales superiores. El beneficio es mejorar la capacidad funcional del adulto mayor, incentivando a mejorar funciones tales como la atención, la memoria, además de que ayuda a la disminución de riesgo de caídas por el fortalecimiento de los músculos en los miembros inferiores. Por otro lado, pues este trabajo de fuerza prensil mejora funciones cognitivas como la atención y la memoria en los adultos mayores. Aquí también pueden evidenciar parte de lo que nosotros intervinimos con los pacientes. La evidencia ha mostrado mucho que los ejercicios que tienen que ver con la mano pues ayuda mucho como a esa parte de la atención del adulto mayor. Por otro lado tenemos ejercicios físicos y trastornos mentales específicos. Entonces tenemos que el ejercicio físico aumenta el volumen cerebral del hipocampo, que está involucrado en el aprendizaje y la memoria, dicho anteriormente, aumenta los niveles sanguíneos de algunas citocinas y afecta la neurotransmisión en pacientes con diagnóstico de depresión. Cuando se trata de controlar la depresión, pues no existe como un tipo de ejercicio que sea correcto o no a la hora de
aplicar la intervención con el paciente, ya que, pues, como se logró mostrar, pues, lo que es la capacidad aeróbica, el ejercicio de resistencia, caminar, la hidroterapia, el yoga, pues, puede llevar a tener beneficios muy óptimos para las personas con depresión. Por lo general se debe diseñar programas de ejercicio físico que lleve una sesión de 30 minutos a 1 hora, donde se realice 3 veces por semana y como mínimo que el tratamiento dure de 10 a 14 semanas. Listo. También tenemos el ejercicio físico y la esquizofrenia. El ejercicio físico, el yoga y la terapia manual han demostrado efectividad en el manejo de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia como tratamiento ayudante al manejo convencional. Ya sabemos que la yoga es una terapia más que todo de relajación, donde el paciente se va a sentir muy relajado, muy tranquilo, y esto ha demostrado un gran beneficio en los pacientes con esquizofrenia. El ejercicio aeróbico, asimismo, es un correlato del funcionamiento psicosocial, por lo que debe incluirse regularmente en los programas de tratamiento de esos pacientes. Se han correlacionado con un aumento del factor neurotrófico derivado del cerebro y del factor similar a la insulina 1, que están asociados a neurogénesis, angiogénesis y neuroplasticidad, que ya la hemos mencionado anteriormente. Eso cabe resaltar de todo esto que mi compañera y yo hemos dicho, ya más que todo en la parte de la prescripción de estos ejercicios, de todos estos componentes que dijimos, que no es tratar de variar, ¿listo? Entonces no es que todos los días vamos a hacer todos, no. Tratar de variar, prescribirlo de forma variada. Quiero decir, una vez vamos a trabajar, un día vamos a trabajar capacidad aeróbica, el otro, y con flexibilidad. Al otro día vamos a trabajar fuerza con equilibrio. ¿Listo? Es tratar de variar la prescripción del ejercicio, porque también los adultos mayores necesitan trabajar todos los componentes y no necesariamente en un solo día. ¿Por qué? Porque podemos llegar a fatigarlos y a que ellos le cojan, por decirlo así, pereza del ejercicio, ¿listo? Hay que ser muy cuidadosos en el momento de prescribir el ejercicio, más que todo en esta población. Listo, muchas gracias.